Hola a todos. Feliz año. Espero que la hayan pasado bien con sus familias, cuidándose, cuidándose mucho en esta época. Bueno, como les prometimos, vamos a empezar el año con el tema de difracción, en particular difracción de Fraunhofer. Eh, También el doctor Jiménez les acaba de subir un video muy bonito donde buena parte de lo que les voy a platicar ahorita, ustedes pueden ver cómo se realiza en realidad. Sí, van a poder ver experimentos en vivo. Normalmente los hacemos en clase, pero bueno, ahora no es posible. Em, les decía que bueno, para empezar, ¿qué entendemos por difracción? ¿Qué es la difracción? Bueno, la difracción es aquella habilidad que tiene la luz de esquivar obstáculos. Eso quiere decir que cualquier cosa que la haga salir de su camino normal, de su camino predeterminado que tomaría si no se encuentra nada en el camino, a eso se le conoce como difracción. Pero no solo eso, sino también hay otro tipo de desviaciones de su propagación ideal. Por ejemplo, cuando ustedes están en el laboratorio habrán visto que su láser diverge, no se va colimado como si yo estuviera enfocando al infinito. Bueno, eso también se le conoce como la difracción. Y en realidad uno puede entender la naturaleza de este tipo de desviaciones de la propagación ideal, pues bueno, yéndose a los dos regímenes en los que se estudia la difracción. El primero que vamos a ver aquí en clase, de hecho este video se trata de esa clase, de ese régimen, es el régimen de Fraunhofer. En ese régimen, bueno, siempre estamos considerando una distancia de la fuente al obstáculo y después del obstáculo a la pantalla o al punto de observación. Em, Esas en la difracción de Fraunhofer las consideramos como grandes, prácticamente infinitas en comparación al tamaño del obstáculo o en comparación a la longitud de onda de la luz. En este mismo régimen y por la misma situación de que estas son distancias muy grandes, uno da por hecho que todas los frentes de ondas son planos. Es decir, que si uno está considerando una onda esférica, que van a ver que el principio de Huygens es muy importante para aquí, para ¿cómo se llama? El régimen de Fraunhofer, que bueno, que es una forma bastante intuitiva y bastante temprana de entender a la luz como una onda. Em, entonces, bueno, vamos a considerar que todos los frentes de onda son infinitos. ¿Eso qué quiere decir? Que su radio de curvatura es infinito. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo dejé a una onda esférica propagarse durante mucho tiempo de tal manera que su radio de curvatura fue creciendo, 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 hasta que se puso plano. A esto lo conocemos como el campo lejano de la radiación. Bueno, el otro régimen es el régimen de Fresnel. En este no consideramos que las distancias entre la fuente y el obstáculo, de hecho, no necesariamente necesitamos que haya un obstáculo en este régimen, o de la fuente al obstáculo o el punto de observación, ahí sí decimos que es finito, que no es tan grande en comparación al tamaño del obstáculo o en comparación ¿cómo se llama? A la longitud de onda de la luz. En-
Y en este caso, este caso, como se imaginarán, uno, bueno, pues no da por hecho que se ha propagado tanto la onda. Entonces uno no da por hecho que son ondas planas, y ahí sí uno considera, y sí es importante la forma del frente de onda que está que perteneciente a la luz propagante. A este régimen decimos que está estudiando el campo cercano de la luz. Bueno, de hecho, la difracción se presenta en cualquier tipo de radiación electromagnética, incluso creo que en ondas de sonido. Pero bueno, no estamos, la relación geométrica del sistema con la longitud de onda es la que me determina en qué régimen estoy. Bueno, eso lo veremos más adelante, o también lo pueden consultar en más detalle en la bibliografía que tenemos. Bueno, entonces, vamos a empezar con el sistema, uno de los, bueno, quizá el sistema más sencillo de difracción, en el que tenemos una rendija con tamaño D, una rendija unidimensional, así la vamos a considerar. Em, si hacemos referencia a los experimentos que el doctor Jiménez mostró en el video, entonces digamos que esta es solo una línea que cruza la rendija entre las dos navajas. Esta es una navaja aquí en rojito y esta es otra navaja aquí en rojito también. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un plano de observación que, si nos metemos al régimen de Fraunhofer, ese plano lo vamos a mandar al infinito y podemos dar por hecho que las líneas se juntan una al infinito, y entonces yo puedo caracterizar como este patrón de difracción simplemente fijándome en cada una de las direcciones, en cada una de las orientaciones determinadas por este cociente, por el cociente, por la tangente largo cuya tangente sea r entre d, donde r es la distancia en la dirección determinada al punto de observación, y d es la distancia que separa al punto de observación con el plano de la rendija. Entonces, eso es lo que me determina la dirección de observación. Como eso yo lo voy a mandar al infinito, de hecho ahorita va a desaparecer esa pantalla, yo me voy a fijar en este ángulo, en el ángulo complementario, teta, para hacer todas mis cuentas. Entonces me voy a fijar o sea, de hecho, una característica que va a ser muy importante va a ser la distinción, la diferencia en el recorrido óptico que está dado por este pedacito de acá, que va creciendo conforme me voy alejando de esta orilla. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de calma. Aquí lo importante es, ok, tenemos un frente de onda, un frente de onda plano que se aproxima a la rendija con un ancho D. Y bueno, el principio de Huygens, que ya lo vimos hace tiempo, ustedes ya deben de ser, les debe de ser bastante familiar, espero. El principio de Huygens, que me dice que cada punto en el frente de onda yo lo puedo considerar como una fuente de ondas esféricas. Entonces, en particular, en esta línea sobre la rendija, yo pues considero lo mismo. Y entonces lo que me voy a ir fijando es cómo cada onda se va expandiendo, y me voy a fijar en particular en esta dirección, y lo que voy a hacer es sumar la amplitud de cada una de las contribuciones con origen en un punto sobre el eje X aquí, en
la rendija, y eso me va a dar el total de la amplitud. Y bueno, como a mí lo que me interesa es saber cómo modelar lo que puedo medir, entonces ya se acordarán que la intensidad es el módulo al cuadrado de la amplitud, su promedio temporal. ¿Ok? No se preocupen, esto lo vamos a ver con calmita, esto es una pequeña introducción. Muy bien, ahora desaparecemos la pantalla, decimos que simplemente es un punto muy lejano, tan lejano que eh, la diferencia en el camino óptico simplemente la puedo yo calcular acá de mi ángulo complementario de la dirección. Entonces, bueno, vamos encaminados a calcular la amplitud, como dijimos hace un momento. Y bueno, teniendo muy en cuenta que yo tengo que ir sumando conforme vaya avanzando en mi al final yo lo que voy a hacer es una integración sobre el eje X y bueno, la diferencia en el camino óptico lambda es igual a menos X, que es lo que yo voy avanzando hacia abajo, por el seno de teta, donde el seno de teta, bueno, pues ya ven que está involucrado aquí, que es la distancia de... no, perdón, es justamente esto, ¿no? Seno de teta es lambda, la diferencia de camino óptico entre lo que yo lleve recorrido sobre el eje X. Ahora, muy importante, y eso se los dije en un principio, que en Fraunhofer la distancia hacia el punto de observación es mucho, mucho, mucho más grande que la apertura de la rendija. Si recuerdan en los experimentos que les mostramos en el video que hizo el doctor Jiménez, bueno, esta es la distancia entre las dos navajas de afeitar. Y esta R era aproximadamente 3 metros 60 centímetros, ¿no? Entonces, más o menos eso les da una idea de qué ya es suficiente, qué tan grande, qué tan mucho más grande tiene que ser este signo para que R, eh, para que estemos, que relacione D y R, para que estemos en este régimen, en el régimen de Fraunhofer. Perfecto. Entonces, vamos a calcular la amplitud. ¿Qué es lo que hace uno cuando quiere sumar contribuciones de puntos? Bueno, pues uno que ve lo que es su diferencial. En este caso es una diferencial de amplitud. No confundan de área. Esta A es de amplitud, no es de área. Entonces, bueno, nosotros sabemos que cada punto en X me va a dar una contribución. Entonces, yo tengo una amplitud que va a pesar digamos que esta es una densidad de amplitud, ¿está? Y bueno, eso me va a pesar cada contribución sobre una diferencial de distancia. Bueno, tenemos una onda plana que va recorriendo, que recorre, sabemos que todas van a recorrer R, y a eso le tenemos que sumar, bueno, en este caso restar, la diferencia del camino óptico. Esta es la fase, esto es lo que me da el término de la fase. Y la dependencia temporal, bueno, es la dependencia que todos conocemos de hace tiempo. Y ojo, aquí es donde viene la aproximación de Fraunhofer en esta parte, en este caso en particular, que es la difracción de una rejilla unidimensional. Aquí, bueno, pues la distancia total, que es lo que yo que es a lo que le estoy llamando R,
que es lo que debería de ir acá abajo, que es lo que recorre la onda esférica, yo la voy a aproximar, bueno, eso es en realidad, eso es exactamente R menos X seno de teta, que es, eh, ahí estoy tomando en cuenta la diferencia en el camino óptico. Pero como yo ya dije que eso es mucho, mucho, mucho más grande que el grosor de la rejilla, que es sobre la distancia con la cual está corriendo X, entonces yo puedo decir que eso es mucho más pequeño que R. De tal manera que abajo yo no voy a integrar sobre R, esto lo voy a convertir en una constante y así me voy a simplificar la vida para hacer la integral. En este caso, esta es la aproximación de Fraunhofer. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para hacer la integral saco todo lo que es una constante, integro, fijo mi integral fijo mi origen en el centro de la rejilla, entonces yo voy a integrar de menos d medios a d medios. Y entonces, fíjense bien, yo aquí de toda esta exponencial, solo me queda este término adentro de la integral porque es el único que depende de x. Y entonces, bueno, ya me queda una integral que sé hacer desde que soy chiquito. Entonces, pues, ¿qué pasa? La hago, integro, me queda, bueno, el término constante que ya tenemos afuera por e a la x, e a la i x k por seno de teta entre el argumento de la exponencial, que es menos i k seno de teta. Y eso lo tengo que evaluar de menos de medios a de medios. Y bueno, finalmente eso haciendo algunas cuentas, pues me da lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá que es lo mismo por, aquí simplemente lo que hacemos es expresar esta exponencial en términos del seno, pues me da esto que tengo acá. Hagan las cuentas en casa, es bueno que vayan ejercitando el músculo. Y entonces simplemente eso me queda que es lo que tenía ya afuera. Esta evaluación me escupe una D acá. Y fíjense muy bien, aquí aparece una expresión que va a ser muy importante en difracción y es bastante importante también en la óptica de Fourier, que es bastante recurrente, de hecho tiene un nombre. Es seno, en este caso, es seno de k de entre 2 seno de teta sobre el argumento del seno. Eso, si lo buscan en la literatura, se conoce como la función sinc. Bueno, de hecho, si ustedes se agarran cualquier paquete para graficar, si evalúan esto o una función sinc, les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ya con esto calculé la amplitud, ya queda más o menos claro paso a paso cómo es, salvo los detalles de álgebra que, bueno, nos pueden hacer en casa. Y paso a la integral, a la intensidad, perdón. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, pues tomo lo que ya había calculado de la amplitud, le saco su conjugado, lo multiplico y calculo, yo sé que tengo que calcular el medio de su promedio temporal. Ya aprendimos a hacer los promedios temporales en clases pasadas. Entonces, bueno, esto me da que en este caso me queda la función de la que les había hablado al cuadrado. El promedio temporal, bueno, es en términos de la exponencial en este caso es bastante sencillo porque al multiplicarlo por su conjugado se me va.
y entonces simplemente me queda una constante, una amplitud constante, que es un medio un medio de AD entre R al cuadrado. Fíjense muy bien, aquí la amplitud depende de eh, esta, aquí. Sí, esta es una amplitud que, sí, es esta densidad de amplitud que teníamos, que es una constante determinada por el sistema. Pero aquí lo importante, esto no le hagan caso, puede ser cualquier cosa, pero aquí lo importante es que la amplitud está gobernada por la relación entre la distancia, el grosor de la rendija y la distancia hasta el punto de observación. Y después es pues simplemente la función de la que les hablé hace rato, donde el argumento es el que hemos visto, ¿no? Y aquí sí depende de teta. Y de teta, déjenme regreso acá, que es este ángulo, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, ya calculé mi intensidad. Esto es tal cual lo que calculamos ahora. Normalizado, o sea, no me estoy fijando en las constantes, el comportamiento es el mismo, ya dependerá bueno, depende del sistema en particular que estamos viendo, pero que ustedes estén considerando, pero cualquier rejilla de este estilo, bueno, se va a comportar. Esto de acá es un corte de lo que estamos viendo acá. A ver, aquí fíjense bien, son son dos fotos en las que, bastante ilustrativas, en las que yo puedo ver cómo es que se está comportando esto. Aquí el punto más importante es que toda la intensidad, casi toda la intensidad se concentra al centro. O sea, la rejilla me permite, es poca la luz que se desvía, casi toda se va sobre donde estaba, pero como que tenemos ligeros ecos a los lados de luz, y eso es lo que estamos viendo acá. De hecho, esto es ilustrativo, les digo, porque es tanta la proporción de luz que se viene para acá, que es muy fácil que se sature en una exposición, en una foto, la primer franja. Entonces, si yo calibro mi sensor para que no se sature, fíjense bien, aquí solo me queda una rayita saturada, entonces los otros casi desaparecen. Eso me dice qué tan chiquitos son estas franjas de difracción en comparación a la franja central, en este caso. Bien, ok. Ahora vamos a la apertura rectangular. De esta también el doctor Jiménez les platica en su video, que a mí me pareció muy divertido. Es más divertido hacerlo con ustedes en clase, pero bueno, no nos tocó ahora. Entonces, vamos a definir nuevamente nuestro sistema. Nuestro sistema es, en este caso, yo tengo una plaquita con un cuadrado con dimensiones A y B. Por al ratito se las pongo, pero sí, o sea, mide A por B, eso es totalmente arbitrario. Puede ser el cuadrado de las dimensiones que se me pega la gana, mientras siempre y cuando esas dimensiones sean mucho más pequeñas que la distancia es R, ¿no? Esta es la R mayúscula, la distancia del origen al punto de observación sobre una pantalla bastante lejos. Y la R minúscula es la distancia entre en el punto donde yo nuevamente tengo una fuente de ondas esféricas. Sobre dónde tengo la fuente de ondas esféricas, bueno, pues en cada uno de los puntos de los que sí logra atravesar la superficie, mm, un, una, un frente de ondas esférico, un frente de ondas plano que viene viajando
paralelo que les estamos poniendo aquí con estos planos. O sea, este es el frente de onda que se acerca a la rendija. En este caso, la rendija es rectangular. Entonces, cada uno de los puntos que pertenecen a la rendija se convierte nuevamente en una onda, en una fuente de ondas esféricas, y yo voy a ir sumando la contribución de cada uno de estos puntos al punto de observación acá, al punto Q de observación. Entonces, vamos definiendo muy precisamente a qué ya se los dije de cierta forma, pero lo vamos a poner ya muy claro aquí en el dibujo. La distancia R mayúscula, ya les había platicado, es del punto O del origen al Q, al punto de observación. La distancia R minúscula es del punto P de una fuente de ondas esféricas al punto Q de observación. Bien. Entonces, pues bueno, yo vuelvo a aplicar la misma receta. Es un poquito más laborioso esto porque estoy integrando en dos direcciones, pero esencialmente es lo mismo. Yo tengo que sumar las contribuciones. Entonces, yo sumo las contribuciones sobre la rendija. Tengo que integrar o sea, a lo largo de X y de Y una distancia A y B, correspondiendo a cada una de las dimensiones. Entonces, Huygens ya me dijo que yo puedo considerar estos como ondas esféricas. Aquí está pasando, de hecho, esta es una amplitud de una onda esférica, es lo mismo que en la pasada, nada más que aquí tenemos una S. También, bueno, esta es la distancia, su distancia de propagación, que es igual que en la otra pasada, que acuérdense que ahí hicimos una aproximación. En este caso, va a ser útil también hacer una aproximación en el exponente porque es un poquito más complicado. Estoy integrando en dos dimensiones, ¿no? Pero bueno, yo tengo que mi diferencial de amplitud es esta, que ya es idéntica, nada más que estoy integrando en dos direcciones. Y bueno, pues si esta es mi diferencial, mi amplitud, el punto Q, es simplemente, bueno, ya realizar la integral. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos. La aproximación de Fraunhofer en este caso me dice que las distancias R, esto ya se los comentaba, pero aquí se los pongo explícitamente, que las distancias R son más grandes que las distancias A y B. Entonces aproximamos R. Aquí vamos a hacerlo con cuidado. En nuestra R, a ver, vámonos para acá. Aquí tenemos que eh, ujú. Aquí tenemos estamos relacionando dos planos. En el plano donde está la rendija vamos a etiquetar a las coordenadas X y Y con minúsculas, y en este otro plano con mayúsculas. Entonces, aquí simplemente, bueno, tengo que sumar las contribuciones de las diferencias. En Z, pues estamos desde el origen, y entonces en Z simplemente es la coordenada del plano de observación. Desarrollamos el binomio, vemos que nos quedan, qué tipos de términos nos quedan. Y despreciamos los términos cuadrados en el plano donde las dimensiones son chiquitas, que es en el plano de la rendija. Entonces, despreciamos estos de acá y simplemente hacemos el desarrollo del binomio,
y nos quedan que ¿cómo se llama? Que esto es aproximadamente R mayúscula por 1 menos X chiquita por X grande más Y chica por Y grande entre R cuadrado. Entonces, bueno, simplemente para el denominador hacemos lo mismo, la amplitud que R chica es más o menos igual a R grande. Esto es igual que la vez pasada, simplemente despreciamos las distancias en el plano pequeño. En la exponencial hay que ser más cuidadosos porque los cambios de la fase son mucho más... como aquí estamos haciendo sumas de interferencia, o sea, lo que estamos haciendo es sobreponiendo las ondas esféricas en un plano muy lejano. Y ahí la contribución de sus diferencias en el recorrido son mucho más sensibles en la fase, que la fase es lo más importante, de cómo llegan la fase de una onda con respecto a la otra en el plano de observación, es lo más importante para saber cómo hacer superposición y por lo tanto, y eso es lo que me va a determinar el patrón de difracción. Entonces, es por eso que somos más cuidadosos en la aproximación de la fase más que dentro de la amplitud. Además, en la amplitud uno siempre acaba normalizando y al fin, y eso, bueno, eso no es tan delicado. Muy bien. Entonces, tenemos mi expresión para la amplitud. Sacamos los términos constantes, igual que hicimos la vez pasada. Nos queda una amplitud compleja, que bueno, ya después al calcular la integral, la intensidad ya no nos importa que sea compleja. Pero bueno, lo importante es que aquí nos queda esta integral y esta es la integral que tenemos que hacer. Nuevamente nos plantamos en el origen, en el centro, plantamos el origen en el centro de la rendija y por lo tanto entonces estamos integrando de menos a medios a medios en X y de menos b medios a p medios en Y. Es una integral nuevamente más o menos sencilla. Eh, aquí, esto luego lo voy a corregir. Esta R tiene que ir aquí afuera. Bueno, es más, de una vez lo corregimos para que no nos delata. No nos delata. No, lo voy a corregir después. Sí, aquí ahorita me va a interrumpir la presentación. A ver, entonces, nada más tengan esto presente, ¿no? O lo consultan en cualquier libro y van a ver que esta R sobra. Muy bien. Hacemos la integral. Nuevamente es una integral bastante sencilla donde nos deja una R en cada uno de los factores. No me queda un producto porque yo estoy integrando en X por un lado y en Y por el otro. En ambos casos me deja un I KX en el denominador, en el otro es IKY en el denominador. Y bueno, si nos damos cuenta que al evaluar, un momentito, si nos damos cuenta que al evaluar nos quedan términos, al evaluar se van a dar cuenta, háganlo en casa por favor, que nos quedan términos de este estilo. De diferencias de exponenciales con el mismo argumento, pero con signo opuesto.
Y bueno, de la definición del seno, eso nos queda, es inmediato ver eh, que eso, bueno, nos queda en términos del seno del argumento, que en este caso es esto que tenemos acá. Al evaluar nos queda acá KA por X y KB por Y. Pero bueno, es bastante sencillo darse cuenta que al evaluar uno puede meter, puede agrupar de tal manera que salen los senos por acá. Y entonces nos queda el término constante, que es la amplitud, por el producto de dos términos igualitos, pero en direcciones opuestas, ¿no? Entonces nos queda 2R seno de KX, donde recuerden que esta X, yo integré en X minúscula, aquí está, pero nos queda X mayúscula, que es la coordenada del punto de observación en el plano de observación en dirección X, y, y nos queda lo mismo en la dirección Y. Ambos, bueno, ya habíamos visto acá, la I se me va con esta I de acá. Entonces nos quedan dos funciones. Aquí es importante para que las hagan las cuentas como se las estoy mostrando, que hay que multiplicar por el área de la rendija, tanto arriba como abajo, en el numerador como en el numerador, en el denominador como en el numerador. Y entonces les queda una expresión bastante simétrica, no es de sorprenderse porque no hay, no hay ninguna diferencia en el tratamiento matemático en dirección X o en dirección Y. Entonces, pues ya tenemos nuestra amplitud. Para simplificar, bueno, pues identificamos los argumentos de los senos, los bautizamos como alfa y beta. Alfa igual a KA por X entre 2R. Me doy cuenta, fíjense bien, aquí yo lo que hice es darme cuenta que X entre R, y aquí lo vamos a ver bastante claramente, X, que es la coordenada en dirección, aquí X, la dirección vertical, entre R, eso es es el seno de teta, a eso le estoy llamando, tantitos, a eso le estoy llamando teta X, o sea que es la proyección ¿cómo se llama? En la dirección vertical. Yo ahí proyecto mi vector de distancia y es, este angulito, el ángulo que me hace la línea que junta el origen con el punto de observación y después el punto que está contribuyendo también con el punto de observación. Queda igual en la dirección Y. eh, Queda igual, ahí defino mi otro ángulo, teta Y. Y de tal manera que entonces me queda una amplitud, otra vez imaginaria, por el producto de dos, pues bueno, esencialmente es el producto de dos términos igualitos de los que vimos en una dimensión, pero ahora son dos, ¿no? Normal. Para calcular la intensidad, nuevamente tenemos que multiplicar por su conjugado, tomar el promedio y bueno, nos quedan esta expresión. Simplemente vamos bautizando las intensidades para que nos quede un poquito más sencillo. Y aquí les voy a mostrar algo que les debería si ya vieron el video, pues les debería de sonar familiar. Esencialmente es
pues, lo que vimos para una dimensión, pero pues en las dos direcciones, ¿no? Fíjense muy bien cómo aquí el central, el patrón central, que es bueno, este centro debería de coincidir con el centro de la apertura. Pues es muy intenso, ¿no? O sea, fíjense que todo este cuadradito está prácticamente saturado y, bueno, en direcciones diagonales eso decae rápidamente, pero en las direcciones de los ejes no. ¿Ok? Bien. Nos queda una más en este video para terminar los casos que no son arreglos de rejillas. En el siguiente video veremos los arreglos de rejillas, que eso, pues bueno, se acerca un poquito a lo que es práctico dentro del laboratorio. Se acerca un poquito más. Esto también los puedes hacer en el laboratorio, pero en laboratorios donde estamos manipulando la luz bueno, usamos rejillas de difracción con distintos objetivos. Uno de los más comunes es separar la frecuencia de de la luz, hacer selecciones de frecuencia de la luz. Eso lo entenderemos un poquito más tarde después. Bien. Entonces, tenemos el sistema de una apertura circular. Ese va a ser el último ejemplo que vamos a ver en este video. Nuevamente, vamos a considerar nuestro sistema. Nuestro sistema es, yo tengo un frente de ondas plano que va viajando, se topa con el plano de la apertura. En este caso es una apertura circular cuyo diámetro, vamos a decir, es nuevamente, si estamos en Huygens, estamos en Fraunhofer, nuevamente es mucho más pequeño que las distancias R chiquita, R minúscula y R mayúscula. Al punto de observación, ¿no? En este caso, nuestro sistema es muy parecido al anterior. De hecho, estamos definiendo prácticamente igual todas las distancias, nada más que aquí es mucho más natural, dado que la apertura es circular, irnos a coordenadas polares. Entonces, el punto fuerte está determinado por a ver, déjenme un segundo. Sí, claro, esta es ok, entonces, Q es el ángulo aquí alrededor del origen para determinarme el punto fuente. Mientras esta R, ojo, esta R es una ρ. Es algo que también tengo que corregir porque esta R no es esta R. Tengan mucho cuidado. No se preocupen, esto voy a corregir la presentación antes de subirla para que no tengan problema. Mientras que esta Q es la que me localiza en este plano, también poniendo el centro aquí y determinando mis puntos con coordenadas polares. Esta Q es la que me representa este radio. Y esta teta es la teta particular, el ángulo particular que me localiza el punto Q de integración. Entonces, el elemento de área para integrar sobre la apertura es ρ, ojo, es esta ρ, si es esta ρ. Ajá. Esta ρ es esta R minúscula. Todos conocemos el elemento de área en coordenadas polares. Y bueno, entonces mi elemento de área es ρ de teta.
Bueno, eso, pues ya tenemos una receta de cómo hacer esto. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es eh, cambiar a coordenadas polares. Ya tenemos una expresión donde está hecha la aproximación, no tenemos que volverla a hacer. Nada más que tenemos que cambiar la integral a coordenadas polares para entonces simplemente integrar sobre el área. Si se dan cuenta, aquí yo no importa, o sea, bien viene la onda plana, atraviesa y sigue. No importa eh, en qué dirección yo haga esto, en qué dirección teta, bueno, de hecho, es en qué dirección Q haga yo esto. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene, ¿cómo se llama? Simetría cilíndrica. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que no depende del ángulo, en particular no depende del ángulo que caracteriza al punto de observación. Quiere decir que yo al girar, si me planto en el eje de propagación y me pongo a verlo así, voy a ver todo siempre lo mismo. Entonces, bueno, si no importa qué ángulo yo haga eso, pues entonces, ¿para qué me complico la vida? Hago esta teta mayúscula, la hago igual a cero, y entonces, si hago eso, solo me queda un término, y un término bastante sencillo, en principio. Entonces, bueno, hago eso y hago mi integral angular sobre todo el plano que contienda los puntos fuente. Bueno, resulta que la integral les dije que era sencilla, pero entre comillas, porque sí, claro, o sea, me queda algo sencillo, pero esto no puede ser evaluado en términos de funciones elementales. De hecho, hay unas funciones especiales, seguramente ustedes lo habrán visto en su materia de matemáticas avanzadas. Bueno, estos son las funciones de Bessel. Aquí les pongo la expresión general para el orden m, a la función de Bessel de orden m. Esto lo pueden ver en el Hedge. Ahí tienen el tratamiento que les estoy platicando ahorita, está con bastante detalle en el Hedge. Las funciones de Bessel, siempre que uno encuentra algo con simetría cilíndrica, lo más natural es usar las funciones de Bessel porque tienen esa simetría. Entonces, si nosotros identificamos, o sea, vemos comparamos la función bueno, la expresión para una función de Bessel emésima, pues nos damos cuenta inmediatamente que nuestra integral es con m igual a 0. El término lineal se te va, solo te queda el término con el coseno. Y nada más que aquí nuestra variable es este cociente, la k rho q sobre r. Entonces, tenemos que nuestra amplitud es tal cual la integral de una función de Bessel de orden 0. Bueno, antes de seguir adelante, les voy a comentar un par de propiedades de la función de Bessel que va a ser importante que tengamos en cuenta para facilitarnos la vida a la hora de entender cómo es que vamos a llegar a integrar, a tener nuestras contribuciones de amplitud en el punto de observación, en cualquier punto de observación Q. Y una de esas es la propiedad de recurrencia. Las funciones de Bessel tienen una relación de recurrencia que relaciona la integral, perdón, la derivada de la función emésima con la función anterior. Y es su producto por la variable a la m, donde m es el orden de
de la función que está dentro de la derivada. Entonces, bueno, tengamos en mente esta relación de recurrencia, nos va a ser útil. De hecho, esa es una de las bellezas de las funciones de Bessel, que uno, en pocas palabras, esto nos ayuda a integrar sin integrar. Y bueno, se imaginarán que eso facilita la vida. Por otro lado, el comportamiento en cero es importante porque normalmente es donde encontramos singularidades. Entonces veámoslos con cuidado. Evaluada el orden 0 en 0, esto me da igual a 1 en el origen. Aquí lo tengo, entonces, fíjense bien, la función de Bessel de orden 0 empieza en su máximo y después sube y baja, sube y baja. Y cruza varias veces el origen. Esto va a ser importante porque los máximos, pues bueno, estamos viendo que va a estar relacionado con la amplitud y por lo tanto con la intensidad de nuestro patrón de difracción. Entonces, los máximos van a estar relacionados con los puntos más brillantes y los mínimos de la amplitud. Recuerden que esto va a ser al cuadrado, entonces no vamos a tener valores negativos. Pero sí, donde cruza con el origen vamos a tener los puntos más oscuros del patrón de difracción. Entonces, es importante irlos ubicando, ¿no? Se darán cuenta que yo voy a poder ir evaluando, o sea, evaluar los ceros de mis funciones me va a ayudar para decir dónde están los puntos oscuros de mi patrón de difracción. Y bueno, los siguientes, aquí les pongo los siguientes dos órdenes. Bueno, pues coinciden que son igual a 0, entonces empiezan justo al revés que la otra, y si se dan cuenta, y esto es importante, se van desfasando uno con respecto al siguiente, con respecto al siguiente. Aquí solo les pongo las 3 primeras funciones de Bessel, más allá no es relevante para el patrón que estamos calculando. Bien. Hace frío. Ahora sí estamos centrados en el invierno. Bueno, reescribimos, ya que identificamos nuestra función de Bessel, pues reescribimos nuestra integral, hacemos un cambio de variable, rho por u, donde u es justamente lo que encontramos en el argumento del seno, kr por q entre r. Entonces, al hacer el cambio de variable, eso me escupe una r cuadrada sobre q por k al cuadrado aquí afuera, en la amplitud. Es constante. Ya habíamos dicho que esta distancia, que la distancia r chiquita se hace r grande, por lo tanto constante en la aproximación de Fraunhofer. Y entonces, si invocamos, fíjense muy bien, nos queda identificamos, bueno, ya tenemos nuestra integral y con nuestra relación de recurrencia identificamos que yo puedo cambiar el integrando por la derivada, el integrando, que es la función de Bessel de orden 0 de u, lo puedo cambiar por la derivada y fíjense, yo ya no estoy escribiendo la u porque se me fue. Si tienen dudas, hagan el álgebra, es algo bastante sencillo. Y me queda la integral de una derivada, y bueno, eso ya lo integro de golpe, lo integro y lo evalúo de golpe. Eso es de hecho bastante sencillo de evaluar.
Y entonces ya me queda una expresión de la, de la, ¿cómo se llama? De la amplitud. Aquí yo lo único que hice es escribir la amplitud de un lado, o sea, todo lo constante de un lado. Bueno, de hecho, pude haber pasado esto para acá también. Y bueno, me queda la amplitud en términos de la función de Bessel de primer orden. ¿Sale? Entonces, ya tengo mi amplitud, ya mero llego a ver cómo se ve, a averiguar cómo se ve el patrón de difracción. Para eso tengo que calcular la intensidad, pero bueno, eso ya lo sé, lo hago como deporte, como si fueran lagartijas. Eh, yo simplemente tengo que, ¿cómo se llama? Bueno, aquí solo reescribir la intensidad de una forma conveniente, simplemente porque voy identificando ¿se acuerdan que me quedaba allá en las veces pasadas me quedaban seno de un argumento sobre el mismo argumento? Bueno, aquí no es el seno, es la primera función de Bessel, bueno, la función de Bessel de primer orden de un argumento sobre el mismo argumento. Eh, calculo el promedio temporal, elevo al cuadrado, calculo el promedio temporal y me queda una función, una expresión bastante sencilla si yo hago estas dos sustituciones, ¿no? Si yo digo, bueno, que mi amplitud es igual a todo lo que encontré constante que no, pues, que no depende de algo de la geometría. Y espérenme un segundito. Déjenme quito esto de acá, me está estorbando. Ajá. Ok. Y sí es algo. Creo que no se los mencioné, no había mencionado que el A es el radio de la apertura. Está chiquita. De hecho, sí, aquí se los dije, aquí lo puse, pero implícitamente, disculpen, a la hora de integral, aquí está, acá. Es esto, ¿no? Está relacionada con la integral de Rho. Ujú. Bueno, bueno, ya llegamos a una expresión bastante sencilla en, en términos de la función de Bessel de primer orden y algunas constantes. Ahora, aquí tenemos un problema porque, digo, para ver cualitativamente cómo se debe de comportar, digo, uno lo puede hacer, de hecho, matemática tiene y casi, yo quisiera pensar que casi cualquier paquete para graficar uno puede encontrar las funciones de Bessel, eso no es problema, pero aquí sí el problema es que en el origen, tanto la función debe ser el primer orden, como habíamos visto, cuando vimos algunas propiedades de ellas, es cero, y pues bueno, también cuando estamos en el radio igual a cero, que corresponde a u igual a cero. Entonces yo tengo que, bueno, para ver cualitativamente cómo se comporta esto, bueno, aplico la ley del L'Hopital, calculo la derivada bueno, de esto que yo tenía. Bueno, me acuerdo nuevamente de la relación de recurrencia. Entonces, esto de lo cual yo le estaba calculando el límite, lo puedo encontrar en términos simplemente de la función de primer orden, que diga la función debe ser de orden cero. Ajá, o sea, yo nada más despejo de acá. Esto toma el límite y me queda por ahí un medio. Ahora, yo estoy aquí graficando, esta es una gráfica normalizada por eso estoy multiplicando por 2. Eh, simplemente para que sea fácil ubicarnos. Y entonces,
esto es lo que me va a determinar el primer máximo. Voy a encontrar que en el centro ahí tengo un máximo. Y después las localizaciones de los mínimos van a estar donde cruza con cero. Y recuerden que yo estoy elevando al cuadrado, entonces esta de acá, línea punteada en rojo, este es el cuadrado. Y entonces, ¿cómo se llama? Esto es en realidad lo que me va a dar el comportamiento de mi patrón de difracción. Esta es la amplitud y esta es la amplitud al cuadrado, la intensidad, que es lo que uno encuentra en su patrón de difracción. Entonces, bueno, no es de sorprenderse que tiene simetría cilíndrica. Lo de adentro, que pues, ven nuevamente que está muy saturado, o sea, es muy intenso en comparación a los demás anillos. Y de hecho los anillos, si se dan cuenta, los anillos duran esto, ¿no? De que pasa de un cruce desde cero al otro. El disco del centro es el disco de Airy. ¿Y cómo se llama? Y su radio es donde se delimita donde uno encuentra el primer cero ¿cómo se llama? De la función de primer orden de Bessel, que, bueno, eso es algo conocido y de hecho uno puede ir encontrando así los mínimos, encontrando los ceros de la función de Bessel. El primer orden, obviamente uno que tiene que tomar en cuenta esta beta corresponde a todo este cociente que uno tiene que, pues bueno, tomar en cuenta para que uno renormalice y encuentre la localización real de lo que uno espera. Y bueno, el radio angular, o sea, y eso es radio angular, esto nos lo da esta teta R de la que les hablé en varias transparencias antes. Ese radio angular me lo queda en términos, fíjense muy, muy bien, o sea, aquí yo tengo esta Q, esta K, que bueno, saben que se relaciona es el número de onda, se relaciona con la longitud de onda. Entonces, ese radio angular me relaciona directamente, ese radio angular del primer disco, y uno puede ir calculando los subsecuentes. Me relaciona directamente la longitud de onda con la apertura. Está intrínsecamente dado por la relación de la longitud de onda y el diámetro de la apertura. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, de hecho, si a ustedes les dicen, a ver, yo tengo un ángulo, fíjense que lo práctico ¿qué es esto, no? O sea, yo tengo una luz roja, digamos, de 600 nanómetros y tengo una apertura de tantos milímetros, o de 1 milímetro, de lo que sea. Ustedes pueden inmediatamente calcular el diámetro del disco de Airy si es que saben en dónde están poniendo la pantalla. Entonces, bueno, con esto termino el video. En el siguiente vamos a ver donde tenemos 2 o más rendijas. Muy bien, feliz comienzo de año. Esperemos que este año nos vaya mejor. Muchas gracias. Eso.